Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en Barcelona, España, está Tito Vivas. Con él estaremos hablando sobre un viaje que él ha hecho a Etiopía en busca del Arca de la Alianza. Saludos Tito, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar, déjame mostrar la portada del libro donde tú narras todas estas experiencias de forma tal que quienes nos ven al terminar esta conversación salgan corriendo al Corte Inglés o alguna de esas librerías a buscarlo. Se llama Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. Y supongo que ese eres tú ahí Exacto. con los custodios, sospecho yo, del arca, pero bueno, ya nos contarás. Bueno, voy a empezar por lo básico. Háblame primero qué es el Arca de la Alianza y luego ya me puedes ir contando qué suscitó en ti el interés de irlo a buscar en Etiopía, si acaso está en Etiopía, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que prácticamente el Arca de la Alianza está en el imaginario colectivo, por lo menos de todos los que hemos crecido desde principios de los 80 en adelante, ¿no? Mm, Eh, bueno, incluso los que se retraen un poco más atrás, pero todo el mundo tiene en la cabeza esa idea de esa caja de oro, ¿no? Donde eh, hay más gente que sabe que los judíos guardaron allí una serie de reliquias porque en su día se lo contó Indiana Jones que porque hayan leído la Biblia, ¿no? El sí. origen del Arca de la Alianza efectivamente está en el Éxodo, está en un relato de uno de los libros del Antiguo Testamento, de la Biblia judía. Y es ni más ni menos que una especie de caja, un relicario, realmente. Ahí lo estoy Fabri- mostrando yo, si quieres vas describiendo a medida exacto. que vas viendo. Ajá. La imagen que estamos viendo en realidad es esa idea que tenemos en la cabeza que proviene un poco también de la imagen que tenemos de la película de Indiana Jones. Aunque es verdad que las dimensiones del arca de la película de Indiana Jones son bastante más grandes que las que da la Biblia. En Mm, cualquier caso, es una caja de madera recubierta de oro que serviría de relicario para guardar en su interior las tablas de la ley. Es decir, esos 10 mandamientos que Moisés recibe en el monte Sinaí prácticamente de la mano de Dios, ¿no? De la mano de la divinidad, y que se va a convertir en una especie de decálogo legal que va a regir la fundación de ese nuevo pueblo o de ese nuevo Estado que es Israel. mm. Entonces, bueno, la Biblia hace una definición, da unas medidas, da unas características, dice que en la tapa lleva unos querubines, por eso siempre los suelen representar con esos angelitos que juntan las alas en la tapa, Sí. aunque en realidad en el concepto antiguo el querubín es más bien un animal, eh, un animal alado, un animal con alas, tipo grifo, una esfinge con alas, Sí, más que no un, son bonitos, ¿no? Porque no creo que el son libro, seres humanos. sí, el libro de Ezequiel nos narra como más o menos monstruoso, porque es una composición de varios animales, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Ese sería el concepto del querubín en el Próximo Oriente Antiguo. claro, claro. Y me llama la atención lo que hablas de las dimensiones, porque tú dices que en la película Indiana Jones es mucho más grande de lo que en la Biblia, de las medidas que se dan en la Biblia, ¿no? Es decir, que no es, en realidad no es un objeto tan grande. Y esto lo quiero vincular un momentico, porque me dijiste las tablas de Moisés. Ujú. Vale, pero creo que hay algún otro pasaje, ahorita no recuerdo cuál es, si tú lo recuerdas me los puedes decir, donde también se menciona que el cayado de Aarón Correcto. Y eh, los restos del maná y los son las restos del otras, maná, exacto, exactamente, la son las comida otras esa. reliquias, son las Sí, tres pero, reliquias que acompañan bueno, que se guardan en el interior del arca. sí, pero con el cayado a mí me llama la atención porque por lo menos en la película de Charlton Heston y tal, el cayado llega hasta la cabeza. Y entonces, ¿cómo siendo hasta la cabeza puede entrar en un arca que no es tan grande como tú me estás diciendo? Porque bueno, si es como el de la Indiana Jones, ahí el callado yo supongo que sí cabría. Pero si es con las dimensiones que nos habla el libro del Éxodo, yo no veo ahí que un callado realmente puede entrar. Entonces, no sé, me parece que lo del callado o es una interpretación posterior o un añadido posterior. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿había o no había callado? Mira, es una apreciación bastante interesante. Primero hay que partir de lo más genérico a lo más particular, si te parece. Lo más genérico sería, obviamente, empezar a plantearse si realmente existió un personaje llamado Moisés, si realmente existió, por tanto, un hermano llamado Aarón, y si, por tanto, ese éxodo, es decir, ese intento de huida y de evasión de un pueblo hebreo preso y cautivo, esclavizado en Egipto, tuvo lugar o no. Eso es una historia, por un lado, ¿no? Porque si lo abordamos desde el punto de vista arqueológico, pues efectivamente no hay muchas evidencias de que eso fuera real.
Pero si vamos a lo particular y entonces empezamos a hablar de qué podemos entender por un cayado, una vara de mando en ese periodo concreto y en ese ámbito geográfico de la historia, es muy interesante porque nos llevaría más a pensar en una especie de cetro, un cetro de poder, muy similar, por ejemplo, sería muy parecido a lo que los egipcios llaman Jeka, que es esa especie de callado pequeñito con forma de interrogante, que podemos Sí, ver en las manos de Tutankamón o de sí. muchos otros reyes. Y esa especie de cetro de poder o de vara de mando sí que podría tener unas dimensiones acordes a poder ser guardadas en la caja de las dimensiones que da el Éxodo. Claro, entonces, vale, entonces ahí nos estás aclarando que no es necesariamente el de Charlton Heston hasta la cabeza y tal. Claro, no es necesariamente una vara de 2 metros que sobresalga por encima de ti. Claro, claro. Bueno, habiendo aclarado qué es esto del Arca de la Alianza, cuéntame entonces cuál es el destino de este arca, porque no tenemos claro qué fue lo que ocurrió con él y cuáles son los posibles paraderos y cómo llegaste tú a uno de esos posibles paraderos que es Etiopía. Digamos que la historia del Arca de la Alianza tiene dos visiones, o se puede abordar desde dos visiones, que son las que yo planteo en el libro y en mi viaje. Una es la parte mitológica. Vamos a analizar la leyenda y vamos a analizar la fábula. Y eso lo encontramos o tiene sus fuentes, obviamente, en los textos escritos, textos religiosos. Desde este Éxodo del Antiguo Testamento hasta los libros sagrados de época medieval que tiene la Iglesia de Etiopía, ¿no? El Kebra Negra se llama el libro. Y luego, por otro lado, está la visión histórica. Vamos a hacer un análisis arqueológico, ¿no? Historiográfico, de qué pudo ocurrir con el Arca de la Alianza. Obviamente, en la primera parte, la parte de mitología, nos habla de la creación del arca y de su evolución. Es decir, cuando Moisés baja del Sinaí con esas tablas de la ley y se encuentra con el becerro de oro y entra en cólera, bueno, pues se supone que ese becerro de oro se funde en parte para hacer estas reliquias, ¿no? Y esa caja, con esos 10 mandamientos dentro, va a ir al frente del pueblo de Israel durante su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida. Eso es lo que cuenta Sí, el libro, incluso ¿no? Lo cuenta el gracias al arca caen las murallas de las Jericó y murallas de tal. Sí. Jericó, Sí, efectivamente, y muere Uzá. y el río, el Jordán, deja de fluir y tal, para que ellos puedan Exacto, pasar y tal. Bueno, tú sabes que exacto. tiene poderes milagrosos, supuestamente, ¿no? Exacto, y además es Mm, peligroso, sí. nadie se puede acercar al arca salvo los hijos de Leví, ¿no? La tribu Mm, levita, que son los que se van a hacer frente o cargo del arca y demás. Obviamente entendemos que se convierte en una especie de bueno, centro neurálgico de lo que va a ser ese nuevo Estado de Israel con su corpus jurídico religioso, ¿no? Que son sus mandamientos, sus leyes. Y eso se va a depositar en el lugar más sagrado de lo que va a ser la nueva capital de Israel, que es Jerusalén. Allí se construye un templo, ¿no? El hijo del rey David, que es Salomón, eh, termina la construcción de un templo que se va a convertir en el nuevo tabernáculo que albergará el arca. A partir de ahí, obviamente, deja de hablarse en esos textos por escrito de qué ocurrió con el arca. Y entramos en el siguiente paso, ¿no? En el siguiente campo, que es el de la elucubración histórica, siempre partiendo de distintas hipótesis. Desde esta perspectiva, caben varias posibilidades, ¿no? al destino que pudo haber sufrido el arca. El primero, que probablemente fue el más eh, proclive a acabar con la existencia del arca, fue la invasión de un faraón egipcio que se llama Sesong. La Biblia lo menciona como Sheshak. ¿Mm? mm, Y que tuvo sitiada la ciudad de Jerusalén. Lo que no tenemos evidencia histórica alguna, empírica, es de que llegara a profanar el templo, de que llegara a tomar la ciudad y profanar el templo. De haberlo hecho, probablemente todos los tesoros saqueados en la ciudad de Jerusalén habrían acabado en la ciudad que por aquel entonces es capital de Egipto, que es la ciudad de Tanis, en el delta. Allí es muy interesante, por ejemplo, darse cuenta de que un egiptólogo francés, Pierre Montet, encontró varias tumbas intactas de algunos faraones de este periodo, incluido Sesong, incluido eh, otros personajes de esa misma familia real, y encontró grandes tesoros, importantes tesoros. Probablemente incluso es posible, ¿no?, que algunos de esos tesoros que hoy están expuestos en el Museo del Cairo estuvieran hechos con el oro fundido o refundido de esas reliquias del
el templo. Y de hecho en la película de Indiana Jones, Sí, claro, Indiana eso, Jones es en Tanis donde esa es va a buscar el arca. esa es la Claro. versión que ellos dan, correcto. Claro, lo que ocurre es que no tenemos evidencia de ese robo, de ese saqueo, por lo tanto, las hipótesis siguen abiertas, ¿no? O Y sea, ahí pero entonces, sabemos que este faraón llegó a Israel, pero no que saqueó, pero sí, sí, su ejército invasor sí llegó sí, sí, a sí, sí, Jerusalén. exacto, y tuvo sitiada la ciudad Ujú. durante bastante tiempo. Va. Si no hubiera sido Sesong, probablemente avanzaríamos en el tiempo y entonces llegaríamos o nos encontraríamos con el ataque de Nabucodonosor, es decir, Mm. el ataque Babilonia. de Sí, Babilonia sí. y la destrucción del templo por parte de Babilonia, que comienza, ahí empieza ese periodo, ¿no?, de exilio del pueblo judío en Babilonia, que además, curiosamente, es el momento en el que se ponen por escrito esos textos. ¿Eh? Mm. Por lo tanto, esos textos son una creación de fundación mítica en un periodo de crisis de su propia identidad nacional, ¿no? Claro. En cualquier caso, aquí caben dos posibilidades. Una, que el propio Nabucodonosor II hubiera destruido el templo y sus reliquias. Y aquí es donde entran en juego los defensores de la hipótesis de que ese célebre rollo de cobre que pertenece a los manuscritos del Mar Muerto, Mm. que hoy se conserva en Amán, y que muchos interpretan como una especie de listado de tesoros que los babilonios pudieron haber sacado del templo de Jerusalén durante su saqueo, no menciona en ningún momento ni el arca, ni la menora, ¿no?, el candelabro que habría dentro del templo. Por lo tanto, hay quien defiende o plantea una segunda opción, y es que antes de la llegada precisamente de los babilonios, alguien hubiera sacado las reliquias más sagradas del templo y las hubiera escondido en algún sitio. Se habló, se planteó, algunos defienden la idea de que se pudo llevar al monte Nebo y Mm. esconderlos en la tumba, en la propia tumba de Moisés. Sí, el profeta Jeremías habría hecho esto, ¿verdad? Exacto, en Sí, ese caso habría sido el profeta Jeremías, sí. teniendo claro la dificultad previa, inicial, que encontramos desde el principio de abordar si realmente Moisés es un personaje histórico o no, y por tanto si tendría o no una tumba en el monte Nebo. La Este otra monte, propuesta, El monte Nebo está en la actual Jordania. actualmente está en Jordania, a orillas del Mar Muerto, pero digamos, del lado jordano, de la Del lado frontera jordana. jordano. ¿Y Eso hay es. posibilidad para los arqueólogos de buscarlo ahí, de hacer excavaciones? ¿Cómo ve Allí estuvo, el gobierno jordano ha dado permiso para estas cosas? sí, sí, allí estuvo durante muchísimo tiempo trabajando un pseudo arqueólogo, pseudo historiador, un aficionado a la arqueología que se hizo famoso precisamente por su búsqueda apasionada del Arca de la Alianza, que se llamaba Bendil Jones, se apellidaba Jones también. Bendil Jones estuvo durante muchísimo tiempo, con permiso de las autoridades jordanas, eh, bueno, pues excavando y buscando en el área del Monte Nebo, y lo único que encontró fue una especie de lamparita de aceite que él dictaminó, dató de la época del templo, pero claro, no había evidencia ninguna de que aquello pudiera pertenecer, ni mucho menos estar relacionado o vinculado con el Arca de la Alianza. Las excavaciones que se han llevado allí durante mucho tiempo no han aportado absolutamente nada, como tampoco han aportado nada relativo al Arca de la Alianza las excavaciones que la Universidad de Jerusalén han llevado a cabo, por ejemplo, en los túneles que hay bajo la explanada del templo, que es otro lugar donde presumiblemente se podría haber ocultado el Arca de la Alianza. Sí, es que Entonces además aquí, hay otra cosa con esto del monte Nebo, que creo que es la mención que se hace del profeta Jeremías llevándose eso, no es el propio libro del profeta Jeremías, sino el segundo Macabeo, que es un libro casi ya de la época del Nuevo Testamento, o sea, son 3, 4, 5 siglos después de los hechos que ocurren. Entonces, no es una tradición del todo confiable porque está muy separada de los hechos que narra, ¿no? es lo que ocurre generalmente siempre con todas las fuentes escritas que nos están hablando del Arca de la Alianza. Siempre Claro. son textos que nos narran una visión idílica de lo que mitológicamente podría haber ocurrido, ¿no? Y no un hecho real, o debemos entenderlo de esa manera, que no es un hecho real. Aún así, sí que hay quien propone que previo a la llegada de los babilonios, previo al ataque de Nabucodonosor, eh, cuando ya se vio que algún rey, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre del rey concreto, pero se mostró como proclive o se inclinó a aceptar de alguna forma un sometimiento de los babilonios, el arca ya pudo haber sido sacado del templo justo antes, es decir, tiempo antes
de la llegada y del ataque de los babilonios. No, Claro, no de forma digamos como de algún precipitada. modo previendo que iba a venir una invasión, entonces para evitar el saqueo, preventivamente llevárselo antes de que se consumara el saqueo, pues. Exacto, Ya. exacto. Y ocultarlo en algún lugar seguro, seguro no solamente a manos bueno, pues de saqueadores y demás, sino donde efectivamente podría estar a buen recaudo de la propia invasión babilónica, ¿no? Y Claro. aquí es donde entra en juego la comunidad judía que existía en Elefantina, en Egipto, en la frontera sur de Egipto, donde el Instituto Arqueológico Alemán encontró eh, evidencias bastante fehacientes de la existencia de una importante comunidad judía que durante mucho tiempo se asentó en esa zona, que fueron incluso contratados como mercenarios que custodiaban la frontera sur de Egipto, igual que hacían los egipcios con los nubios en la frontera norte. A los extranjeros que entraban por la frontera norte los contrataban para defender la frontera sur, ¿no? Que no hubiera conflictos de intereses. Entonces, bueno, pues a través de la Carta a Bagoas, que es un texto muy importante, y muchas otras cartas que hemos encontrado de esa comunidad, bueno, pues sabemos, por ejemplo, que estos judíos de Elefantina llegaron a tener su propio templo, una especie bueno, de construcción a imitación del templo de Jerusalén, donde se ha propuesto que pudo haber estado guardado o escondido el Arca de la Alianza en este periodo en el cual se sacó de Jerusalén. Claro, Antes aquí de la llegada de Nabucodonosor, ¿no? justo antes de la Punto antes. llegada y el O sea, ataque de precisamente Nabucodonosor. anticipando que podría venir una invasión, ellos decidieron, según esta teoría, decidieron llevarlo a Elefantina. Correcto. Y ese sería el motivo por el cual en ese rollo de cobre, esa supuesta lista de tesoros hallados en el interior del templo, no aparecerían las reliquias del interior del templo. Claro, Claro. la cuestión viene en cómo enlaza todo esto con Etiopía. ¿Qué tiene Sí, que ver Etiopía? Porque en ningún sí, momento hemos hablado hasta ahora de Etiopía. sí, 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 Y aquí claro. está, claro, entramos en el momento en el cual eh, llegamos al final de la existencia de esa comunidad judía en Elefantina, que probablemente vino provocada por cuestiones religiosas. Digamos que los judíos están realizando sacrificios bueno, y todo tipo de oblaciones, ¿no? De animales, de un animal concreto, que es el cordero, frente al tabernáculo, esa especie de templo que ellos han trasladado o recreado y reproducido allí precisamente para traer el Arca de la Alianza, mientras que la divinidad tutelar de la ciudad de Elefantina, de la provincia de Elefantina en Egipto, es el dios Genum, que es un carnero. O sea, tarde o temprano aquello habría tenido que entrar en conflicto. Y a la hora de tener que huir con el arca o de seguir huyendo con el arca, no tendría mucho sentido recorrer todo Egipto hasta el norte hacia un lugar en el que ellos ya no tienen ninguna autoridad, ¿no? Pensemos que estamos en pleno periodo del exilio de Babilonia, y entonces lo que harían sería haber continuado por el Nilo hacia el sur, hacia la siguiente comunidad judía que encontramos asentada en la zona de África, que son, bueno, pues los cusitas, la gente que hoy conocemos Sudán, como más al sur, sería al sur, incluso norte de Etiopía, norte de Etiopía. sería el oeste de Sudán, norte de Etiopía es lo que hoy precisamente conocemos como la región del Tigray, la zona del lago Tana, y que es donde encontramos, bueno, pues esa comunidad hebrea que se va a vincular a lo que luego vamos a conocer como la reina de Saba. Probablemente ese es el origen del mito de la vinculación o la conexión entre los sabeos, que son gente autóctona de África, y el pueblo de Salomón, ¿no? De los descendientes del rey Salomón, que probablemente son judíos o pueblos o comunidades semitas que a través de Arabia pues han viajado, igual que viajaban los egipcios hacia el país de Kush o el país de Punt más abajo, ellos viajarían por la zona de Arabia y se encontrarían en ese estrecho del Golfo de Adén, que es el estrecho de Eritrea, que es lo que conecta ese pico de África con la península arábiga y que ha sido foco precisamente geográfico de conexiones. Esa sería la interpretación de cómo pudo haber llegado en algún momento el Arca de la Alianza a custodiarse en ese lago enorme que es el lago Tana, que es donde nace precisamente el río Nilo, el Nilo Azul, y durante supuestamente 700 u 800 años estuvo guardada el Arca de la Alianza. O sea, para entonces recapitular, según esta teoría que tú me estás planteando,
antes de la invasión de Nabucodonosor, el arca se llevó a Elefantina y ahí fue recibida por una comunidad judía. Y tiempo después se bajó un poco más al sur, siempre a través de contactos judíos hasta la actual Etiopía. Correcto. Ahora, hay una cosa que me llama la atención y que creo que tú mencionas en el libro, que según la propia leyenda etíope, en realidad el arca llegó mucho antes, con Ujú, precisamente la visita de la reina de Saba a Salomón, porque cuenta bueno, los propios textos sagrados, no sé si de la iglesia etíope o por lo menos ujú. de la épica nacional etíope, que cuando la reina de Saba visitó a Salomón tuvieron un hijo. Y entonces Menelik. ese hijo regresó a Etiopía, pero luego regresó a Jerusalén a conocer a su papá y en esa visita, no sé si siendo niño o adolescente, la comitiva que lo acompañó trajo el El arca Arca de la a Alianza Etiopía. de Etiopía. Entonces, bajo esta teoría, el arca no procede de la época de la invasión babilónica, sino mucho antes, sino ya desde la propia época de Salomón. Es ¿De decir, lo dónde? que nos, Sí, adelante. claro, lo que nos encontramos de nuevo es la leyenda, de nuevo la fábula, pero en este caso vista e interpretada desde el otro lado, desde la otra perspectiva, que es la etíope. Y volvemos a encontrar el relato, ese relato por escrito de ese libro que se llama Quebra Negas, La Gloria de los Reyes, donde se narra efectivamente el encuentro entre Salomón y la reina de Saba, el nacimiento del rey Menelik, que será el primer rey de Etiopía, Menelik I, su visita una vez que ya es adulto para conocer a su padre, y en ese momento es cuando trae de regreso a Etiopía, como tú has comentado, se trae el arca consigo. Lo que tenemos es un texto que está puesto por escrito en algún momento entre el siglo XI y el siglo XIII. O El sea, Quebra muy Negas tardío. es un texto medieval. Y además es un texto medieval que aparece en un ámbito concreto bueno, pues de la historia de Etiopía, que es nuevamente una profunda crisis monárquica. Por lo tanto, es nuevamente un intento, en este caso desde el otro lado, que es la monarquía etíope, de justificar de alguna forma su herencia al trono, su ascendencia real. Y la forma de hacerlo es con una vinculación directa a través de la propia tradición religiosa de su país, que es la evolución de la creencia del Arca de la Alianza, bueno, pues para vincularse directamente con la dinastía salomónica, con la dinastía de David. O Y ahí sea se que produce es una, una, digamos, una invención de una genealogía, como siempre han hecho las grandes monarquías, inventar un linaje con un personaje famoso del pasado para ganar legitimidad. obviamente, si esto se lo preguntas a un etíope, te dirá que no. Pero claro, es lo que ocurre. Por eso te digo que este viaje a Etiopía con el planteamiento de aprender y conocer todo lo posible sobre el Arca de la Alianza, cabalga continuamente a lomos de dos caballos paralelos, la leyenda y el mito y la evidencia histórica que de vez en cuando apunta o despunta o asoma, y es en esos puntos donde podemos a lo mejor ir trazando o ir poniendo, pinchando, ¿no?, algún alfilercito en el mapa. Sí, Pero generalmente nos estamos moviendo de texto en texto y de fuente mitológica en fuente mitológica. claro. Bueno, no, pero a mí me interesa, porque sé que tú eres un hombre racionalista y que no anda con estas cosas de miticismo, que me cuentes pues lo más probable históricamente y que mantengamos el ojo escéptico, que es lo que me interesa aquí. Bueno, Claro, adelante, Tito. no, te iba a decir, hay una cuestión que es muy, muy interesante, que para mí es un poco el punto de anclaje, ¿no?, de la creencia, y es eh, toda creencia, todo planteamiento, aunque tenga un origen mitológico, tiene un punto de partida. Mm, Es decir, en algún momento esa comunidad etíope eh, pero oye, que ha vivido y ha evolucionado a base de contactos con la iglesia copta de Alejandría, que previamente ha tenido sus propias raíces y sus propias identidades, sus propias divinidades, y la evolución de esas divinidades, obviamente por la influencia judía que le llegó entrando, bueno, pues en algún momento tuvieron que vincular la creencia, tuvieron mm, que comenzar a desarrollar esa creencia. Y la han evolucionado de una forma propia. Es decir, Etiopía es el único país del mundo cristiano, en este caso ortodoxo, pero cristiano,
que veneran principalmente una reliquia judía. Tú entras en una iglesia en Etiopía y aunque te encuentres la Santísima Trinidad o te encuentres un Cristo, el foco principal de la iglesia siempre va a ser una réplica del Arca de la Alianza. Con lo cual, es una evolución tan propia, tan personal, que es interesante abordar en qué momento se origina esa creencia, ¿no? Y es Claro, normal incluso llegar a pensar, oye, pues algo tiene que subyacer debajo de claro. todo Bueno, este un planteamiento en sustrato algún momento de la histórico, historia. digamos, un sustrato histórico sí tiene que haber algo, porque haya dado a Claro, pie a lo demás, ¿no? de ahí es interesante, o por eso se hace interesante, el ir comparando esas cronologías, ¿no? De según el mito, en qué época Claro. llega el Arca de la Alianza a la isla de Tanakirkos, que es donde se custodia durante tantos siglos el Arca de la Alianza en el lago Tana, en qué momento el rey Ezanas, que es un rey también de época medieval, siglo X, saca el Arca de la Alianza de Tanakirkos y lo lleva a Aksum, que es la capital de su imperio, que es donde supuestamente Ay, sí. podríamos encontrarla hoy. Y todo eso ir comparándolo con, bueno, pues esas otras evidencias históricas que nos hablan de esos pequeños puntos de anclaje, ¿no? En la historia de la Carta de Bagoas, la existencia de esa comunidad en Elefantina. Es interesante ese juego comparativo entre el mito y la leyenda y la realidad histórica. Claro, ahora, una cosa que yo sí creo que quisiera que me dejaras claro para sacarlo del camino, que es que tú sí suscribes la idea de que seguramente sí hubo un arca. No es como, por ejemplo, una interpretación más mística que alguna gente, por ejemplo, quisiera dar del Grial, por ejemplo, el Santo Grial, que es otra reliquia muy buscada, pero hay una diferencia, porque con el Santo Grial, bueno, los poetas que escribieron sobre eso en la Edad Media no dejaban del todo claro que fuese un objeto en sí, sino más bien es, bueno, una búsqueda de sabiduría interna. Quizás el Grial podría ser incluso una metáfora. Con el arca no, o sea, el arca esto no es una metáfora, sí existió muy probablemente tal objeto. Hay quien ha querido vincular incluso el Arca de la Alianza con el Santo Grial. Hay incluso quien como Graham Hancock, por ejemplo, que lo vinculó Mm, en su libro de símbolo y señal. sí. A mí hay una cuestión que me parece muy interesante y es, lo primero, que confundimos contenido con continente. Es decir, hoy en día en Etiopía, cuando hablan del Tabot, que es como ellos llaman al Arca de la Alianza, no lo llaman Arca, lo llaman el Tabot de Sion, es el principal. Eh, Digo principal porque todas las iglesias de Etiopía tienen una réplica, tienen una copia, pero supuestamente la original, lo que llaman Tabot de Sion, la que vino de Jerusalén, es la que se custodia en Aksum. En realidad, ellos por Tabot de Sion entienden las piedras con las leyes y no la caja de oro Ujú, con querubines en la tapa que contenía las leyes. Es decir, no es tanto el continente, no es el recipiente, mm, como la reliquia en sí, el sí. contenido. Entonces, en este sentido, independientemente de si existió o no existió el Éxodo, independientemente de si existió o no existió una figura de Moisés que subiera al Sinaí, y por tanto, independientemente de si existió o no existió una caja para guardar lo que Moisés bajó del Sinaí, lo que sí parece obvio y evidente, y está estudiado incluso a nivel filológico, es que existió un corpus jurídico, que pudo haber o no estado escrito en unas Mm. piedras Sí, concretas una ley guardadas en sí el hubo, templo de Salomón, una ley. claro. Sería una especie de código de Hammurabi, lo que conocemos como código de Hammurabi, Mm, una piedra con una ley escrita. claro. Probablemente esas leyes existieron y es lo que hemos heredado en nuestro Antiguo Testamento como 10 mandamientos. Además, en los 10 mandamientos se ve perfectamente una dualidad entre una influencia de legalidad egipcia y otra que viene del norte bueno, pues de corte mucho más eh, mesopotámico, ¿no? Mm, Con las diferencias clásicas de una civilización como la egipcia, que está perfectamente protegida, es decir, desarrolla mucho más el individuo, frente a las civilizaciones de Mesopotamia, que aunque tienen dos ríos, el Tigris y el Éufrates, no tienen una serie de fronteras naturales y allí los imperios se suceden, ¿no? Por lo tanto, allí surge una idea mucho más de mantenimiento de la colectividad. Y eso se ve, esa influencia se ve en claro. los 10 mandamientos. Pero sea como sea, sean unas piedras donde están inscritas unos mandamientos, o sea, una caja propiamente, de lo que sí podemos estar seguros es que, por lo menos en el sustrato original de la creencia, es un objeto físico, o sea, no es una metáfora, decir, no, el arca de la alianza es como la búsqueda Exacto. de sabiduría. No, no, o sea, cuando estos No, textos antiguos hablaban de un objeto, sí es un objeto, no es como, digamos, la piedra es, filosofal, por ejemplo, bueno, esto ya es no, mucho no, no, no. posterior, ¿no? De lo que se está hablando es de que existe
una ley, una piedra, una ley Exacto. que ha sido dictada por Dios, es inamovible, la divinidad les ha dictado un corpus jurídico, una ley que se ha puesto por escrito. No, Y eso es yo lo lo que... menciono porque, por ejemplo, en interpretaciones posteriores de, por ejemplo, la piedra filosofal, hay quien le ha dado una interpretación mística a la piedra filosofal, decir, no, en realidad la piedra filosofal no es un objeto físico, sino que, bueno, es una sabiduría Sí. alquímica que te encuentra y tal. Ese no es el caso del Arca de la Alianza. O sea, sí estamos No, el seguros Arca de la que... Alianza, el Arca de la Alianza en realidad, el halo de misterio, el halo de elemento paranormal que realmente puede tener según los textos antiguos, es bueno, digamos un poco la vinculación directa con la divinidad, ¿no? Se interpreta como el lugar donde se persona de alguna forma el poder de Dios. ¿M? Y por tanto, los mortales no pueden estar en contacto directo con esa fuente de poder. Pero eso ocurre igualmente con cualquier divinidad del Antiguo Egipto o Claro. cualquier otro elemento que lo que está marcando realmente es una estratificación social. Es decir, en un templo en Egipto, al santo santuario solo puede acceder el sumo sacerdote, que es el único que está capacitado para entrar en contacto con la divinidad. En el caso del Arca de la Alianza ocurría lo mismo. Solamente aquellos elegidos, ¿no? Leví y sus descendientes, pueden tener acceso y contacto con el Arca de la Alianza. Quien se salte esa norma, Cae pues muerto. cae fulminado por Sí, el poder bueno, de Dios, de alguna ya me forma. hablarás sobre eso, porque hay teorías alocadas Claro, que dicen que a lo mejor eso era un reactor nuclear y que el que lo toca queda electrocutado y tal. Pero bueno, ya me contarás de eso más adelante. Quiero que me hables ya propiamente, si lo deseas, Tito, sobre tu viaje propiamente a Etiopía y a Aksum. Déjame mostrar aquí la famosa capilla, que no sé si llegaste a ir hasta allá, creo que sí, porque lo comentas en el libro, donde sí, supuestamente dentro de ese edificio está el objeto del cual estamos hablando, el arca. Cuéntame, exacto. ¿cómo llegaste allá? ¿Cómo es la travesía para llegar allá? Y cuando llegas ahí, ¿qué te encuentras? Y cómo es el acceso? Si se puede entrar o no. Y porque yo digo, bueno, si ellos dicen que ahí está el arca, y que ese arca es el mismo que el rey David llevó del tabernáculo a lo que luego sería el templo y Salomón lo montó ahí, bueno, hagan una prueba de carbono 14 y si es 1000 años antes de Cristo, pues ahí resolvemos el asunto. Y si es más bien una cosa de medieval que coincide con el libro ese que tú me estás hablando que los reyes etíopes usaron para legitimarse, pues entonces ahí estamos diciendo, no, hermano, esto es un fraude, esto realmente no es auténtico. Entonces cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Por qué no se Claro, ha a hecho ver, esa prueba y cuando llegaste allá, cómo es? obviamente no es tan sencillo. Mira, ahí tienes la foto en el libro de Ajá. ese santuario. Sí, sí, ¿Eh? claro. Ese fue en el primero de mis viajes. Yo llevo, creo que ahora mismo ya son 14 expediciones a Etiopía. A En Axum. realidad, bueno, al norte de Etiopía, porque Sí. lo que hago en mis expediciones en realidad es seguir un poco la estela de lo que pudo haber sido los movimientos del Arca de la Alianza por Etiopía, desde el lago Mm. Tana, Aksum, la zona del Tigray, la Libela, ¿no? Que también se ha vinculado mucho con el Arca. Yo me marcho por primera vez para allá porque yo trabajaba como asesor de expediciones en Egipto para una agencia de viajes y, bueno, realmente lo que conseguí desde ese puesto era añadir, bueno, sumar un valor añadido realmente a los viajes a Egipto. Dejaban de ser viajes turísticos y se convertían en expediciones académicas porque viajabas con un egiptólogo y con un experto en todo aquello que te ibas a encontrar. De modo que el siguiente paso en ese proyecto fue ampliar el espectro de acción de lo que podríamos aportar transformando viajes turísticos en expediciones científicas. Y entonces, bueno, pues yo tiré directamente de infancia y tiré el Nilo hacia arriba, ¿no? Y terminamos en Etiopía, o terminé en Etiopía en una primera expedición en la que me marché yo solo. Estuve como un mes y algo, con un traductor que me hacía de chofer, pues recorriendo, conociendo de primera mano y por primera vez todos aquellos lugares que estaban vinculados con el Arca de la Alianza según todas las fuentes que yo había podido leer. Y fue en ese primer viaje donde llego por primera vez a Aksum y donde tuve la oportunidad de conocer al guardián del arca. El guardián del arca de la Alianza es un miembro de la Iglesia Ortodoxa de Aksum que se considera, igual que el rey de Etiopía, hasta Haile Selassie, que fue el último rey, se consideraba descendiente de Salomón, el guardián del arca se considera descendiente de Leví y por tanto es el único que tiene acceso directo a la reliquia. Obviamente a la reliquia no tiene Eso acceso nadie. dura de por vida, o sea, el que es guardia hasta morir.
Efectivamente, y cuando muere, elige quién va a ser de entre la comunidad el descendiente, su sucesor. Ah, pero no es su hijo, no es herencia No, no, directa. no, 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 no hay una herencia directa, es Eh, una eh, elección. pero no es eunuco, ¿no? O sea, eso no existe. No, Eso, no, 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 ya, no, no. ya. O sea, son célibes, Ah, son célibes, pero no son eunucos. célibes, pero Vale, no uno. vale. Bueno, pues en ese viaje yo conocí al guardián del arca y conocí también al patriarca ortodoxo de la ciudad de Aksum, que vendría a ser la máxima autoridad religiosa en la ciudad. Y esta gente es de fácil acceso, o sea, uno le puede llegar y decir, hola, ¿cómo estás? Y tal, Bueno, yo llevaba tiempo preparando ese encuentro. Sí que había solicitado audiencia con el patriarca, y sí es verdad que generalmente te la suele conceder, siempre y cuando tú te ajustes a su agenda. no, Lo no, que no el no es patriarca, tan digo fácil, el guardián del... eso no es tan fácil. Eso no Ah, es ya. tan fácil. Que el guardián te atienda no es tan fácil, precisamente porque después de la visita de Graham Hancock y de la publicación del libro de Graham Hancock, Hmm. que publicó sin su permiso una fotografía suya y demás, pues bueno, como que el hombre empezó a desconfiar. Y de hecho, cuando yo llegué, conmigo no quería hablar. Y es Lo el que pasa mismo, que el que tuvo Graham Hancock, que es el eh, mismo que tú te era, encontraste. era, Era. no sé si seguirá vivo, pero era. Se llama Vale. Gebra Meskel y, y es el mismo que yo conocía precisamente por la foto del libro de Graham Hancock. Wow. Y bueno, la verdad es que la forma de poder conocerlo no fue presentándome como un historiador, ni arqueólogo, ni aventurero, sino presentándome como un peregrino. Mire, yo he llegado hasta aquí, no le voy a hacer a usted ninguna pregunta, no vengo a entrevistarlo, no vengo a interrogarlo, lo que me apetece es que me bendiga. Que no es que yo sea persona extremadamente creyente, ¿no? Pero bueno, pues fue la forma de conocerlo y de Hmm. tener una pequeña charla con él, que Pero derivó en cuéntame un una cosa, rato largo. háblame un poco de la logística. O sea, él está dentro de este edificio. Perdón, esto no es lo que quería mostrar. Él está dentro de ese edificio o fuera, y o sea, ¿y dónde está el arca? Mira, tienes una fotografía, acabo de ver ahí, Sí. al compartir tu pantalla, tenías una fotografía donde se veía la parte de atrás del santuario. Ah, o sea, uno Eh, entra por dónde, uno no entra por esa puerta ahí. Uno no entra nunca jamás a ese edificio. A ese edificio entra única y exclusivamente el El guardián del arca. guardián. Ah, ok, Ujú. vale. O sea, que Y este es un según, complejo más grande, no es solamente eso, sino que es más grande. Lo que pasa es que exacto, hay, ese, digamos, el interior donde está supuestamente el arca. exacto, digamos que todo el perímetro es lo que conocemos como la iglesia de Santa María de Sion, donde hay actualmente restos históricos de 3 iglesias distintas. Ujú. La más moderna, la última, fue la que construyó Haile Selassie con motivo de la visita de la reina Victoria. Eh, Perdón, de la reina Isabel. Eh, pero ese edificio que tú muestras es el santuario del arte. Está fuera de la iglesia y Ujú. está vallado. O sea, si ya de por sí el recinto de la iglesia está vallado, obviamente los fieles pueden entrar a ese recinto. Pero el recinto del santuario del arca tiene otra valla perimetral y ahí no puede acceder más que el guardián del arca y sus sirvientes que vienen a traerle comida y demás. Supuestamente, según me comentó a mí el guardián, debajo de ese edificio que tú estás viendo hay una especie de sótano y es donde se custodia la reliquia. Y a ese sótano solo tiene acceso el guardián del arca. O sea, que digamos, los custodios de él y tal pueden entrar al edificio, pero ahí no va a estar el arca está debajo. Exacto, eso es Porque lo que a hay mí una él cosa me que me contó. llama la atención, bien, por ejemplo, esta cúpula le hace falta mantenimiento, porque ahí hay, digamos, unos Sí. mosaicos que están rotos. Entonces, ¿cómo la arreglan si no dejan entrar a nadie? A día de hoy, de hecho, a día de hoy, este santuario ha sido ampliado y ahora detrás de este edificio hay una ampliación mucho más grande, Ujú. igual de fea o más, porque está hecha de hormigón, Sí. y le han puesto esta cúpula, la han arreglado, ese mosaico lo han arreglado, y luego por detrás han hecho una cúpula más grande que ahora es dorada, de metal dorado. Pero efectivamente, si te fijas, en esta fotografía que tú me estás enseñando, hay un diácono en el interior Sí, y hay otro que le está asistiendo desde el interior de la valla. sí. Así es como funcionan. Lo que pasa es que estamos viendo la parte delantera del Sí, santuario. sí, ya eso me lo Si nos, comentaste. si nos fuéramos a la parte de atrás, Sí. veríamos que hay una especie de edificios anexos
que son las dependencias donde vive el guardián del arca y la zona de servicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por donde a él pues le proveen de ropa, de comida. Y el hombre nunca sale de ahí, o sea, eso que es un voto que él hizo de estar ahí hasta que se muera. Jamás abandona el santuario. De Ya. hecho, hay dos celebraciones litúrgicas muy importantes en el calendario etíope. El Timkat, que se celebra, es la Epifanía, se celebra en enero, y luego se celebra la llamada Mejela. La Mejela es a la que asisto yo con mis viajeros y mis acompañantes cuando organizamos alguna expedición a Etiopía, que es una procesión que se celebra de madrugada. Entre las 4, 4:30 de la madrugada, Con los paraguas. supuestamente el Arca de la Alianza sale en procesión y hay unos sacerdotes que lo van protegiendo con paraguas. Pero una réplica. Claro, No es, no. exacto, Ah, ya. exacto. La cuestión es, a ver, según ellos, lo que sale es el tabot. Obviamente nunca ves la reliquia, ves una cajita, además muy pequeña, porque la lleva un sacerdote en la cabeza, y va cubierta con telas. Y eso sale en procesión por las calles de Aksum, y hay miles de fieles que caminan detrás de ella y la van siguiendo. A ver si se ve en esta fotografía. Sí, sí, claro. Sí, sí, por Ahí eso digo tienes lo del el... paraguas. O sea, que ahí va el Exacto. arca. Pero supuestamente llevan una caja que ellos dicen que es el arca. Pero el guardián no sale en esa procesión. El guardián del arca no abandona el santuario. Lo cual yo las veces que he podido hablar con él y sobre todo con el patriarca, que he hablado en más ocasiones, lo que me han dejado caer es que obviamente la reliquia no sale en procesión. La reliquia no abandona jamás el santuario. Claro. Déjame mostrar una foto más nítida, parecida a la que tú me mostraste para que no es Uh-huh. algo así, ¿no? Ese es. Justo eso. Eso. Eso Ya. es la mejela. Sí, exacto. Esa es la Claro. O sea, caja. si realmente eso es el arca, es mucho más pequeño que lo de la película Indiana Pero Jones. es exacto, esa caja sí tiene las medidas De la de la Biblia. Biblia, Claro, que claro, es claro. un codo de alto, un codo de ancho y codo y medio de largo. Ajá. Uh-huh. Y claro, yo no pretendo que tú le hagas una pregunta así a un hombre de estos, pero la gran pregunta que yo me hago es, el que no la debe, no la teme. O sea, si ellos están tan seguros que este es realmente el arca que viene de tiempos bíblicos, ¿por qué no permitir una prueba de carbono 14 y salimos de dudas, pues? Fíjate, hay una razón muy sencilla y es porque ellos nunca lo van a ver jamás como un elemento histórico. Ujú. Ellos en ningún momento, cuando digo ellos me refiero a la iglesia Sí, y los fieles de la iglesia, sí. jamás van a poner en duda que evidentemente es lo que hay dentro es el Tabot de Sion. Con lo cual no necesitan prueba empírica ninguna, que sí necesitaríamos los egiptólogos, los historiadores, ¿no? No, O, pero fíjate que yo creo que no es porque quiero hacer quedar mal a los etíopes, ¿no? Porque bueno, yo les tengo respeto como a cualquier otro grupo religioso, pero por lo menos la Iglesia Católica sí permitió que el manto de Turín se sometiera y salieron perdiendo, porque el manto de Turín es a todas luces inauténtico bajo las pruebas de carbono 14, pero ellos tomaron ese riesgo. Entonces, claro, yo me pregunto, bueno, pero si los católicos sí estuvieron dispuestos a tomar ese riesgo, ¿por qué los etíopes no con la reliquia de ellos? hasta donde yo sé, y esto lo sé no porque yo lo haya investigado o haya tenido acceso de primera mano, sino porque me lo han contado terceras personas. Yo esto no lo cuento en el libro porque, bueno, no soy dado a contar nada que no haya podido comprobar yo por mi Mm. cuenta. Eh, pero hasta donde me han contado, y por tanto yo te lo cuento a ti, Bueno, a el mí y a los problema, oyentes, a mí y a los a oyentes, todos, sí, a vale, todos vale. los que nos están escuchando, Sí. el problema no sería la Iglesia Ortodoxa de Aksum. El problema sería la que se montaría si alguien le diera por decir que efectivamente ese arca de la alianza es original. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, por un lado, que hay muchos judíos esperando la venida Mm, del Mesías, sí, muchos judíos defendiendo la reconstrucción del templo el tercer templo, claro. y en un lugar que a día de hoy es territorio palestino, Sí, donde se alza uno de los lugares más sagrados del Islam, que es la cúpula de la roca, claro. la mezquita de Al-Aqsa. Es decir, O sea, es una situación muy volátil. son unas aguas que mejor no remover. Claro. Entonces, puesto que
desde el punto de vista histórico, no hay ninguna evidencia fehaciente ni indubitable de que el Arca de la Alianza que supuestamente se está venerando en Etiopía sea auténtica, yo creo que no habría motivo como para... Y si lo hubiera, yo estoy convencido de que Israel, Estados Unidos y demás tendrían el control de esa situación y no la Iglesia Ortodoxa de Aksum. Claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay otra cuestión eh, que me parece también interesante y es eh, hasta qué punto no existirá eso ya. Es decir, hasta qué punto no se habrá analizado eso ya. Bueno, pero Te cuento, te cuento, se ha mantenido secreto, entonces, si se hizo, pues estará, no sé, en algún archivo del Vaticano, la CIA o el Mossad. o incluso, no, en este caso, incluso, o sea, no estoy hablando en plan conspiranoico, estoy hablando de que la propia iglesia etíope, pues oye, puede seguir diciendo que aquello es el Arca de la Alianza, aunque ellos tengan evidencias de que no lo es, ¿no? Como, no sé, como nosotros en la Catedral de Valencia seguimos diciendo que el cáliz que hay allí es el Santo Grial original, cuando hay muchísimas evidencias de que no lo es, ¿no? Es decir, volvemos a mezclar lo que ellos entienden como un elemento litúrgico de su creencia y de su fe con un elemento que nosotros estamos viendo desde otra perspectiva, que es la histórica, la arqueológica, y que tiene unas connotaciones políticas y demás, que claro, a priori a ellos no les entra en la cabeza, no les incumbe. Claro. Y además la región, te pregunto, porque no conozco de esto, pero he visto en las noticias que la región del Tigray en estos últimos meses se ha enfrentado al gobierno de Addis Abeba, ¿no? Sí, ahora mismo Axum, ¿cómo está en ese conflicto? ¿Está en fuego cruzado o está en una zona segura? Aksum es la capital del Tigray y Aksum es una ciudad muy, muy cercana a la frontera con Eritrea. Y efectivamente, en estos meses pasados, de hecho, más que ahora actualmente, fue en los meses de octubre y Sí, sí, noviembre yo recuerdo. de 2020, Sí, hubo enfrentamientos en la región del con Tigray. rebeldes, ¿no? Rebeldes separatistas. Sí, los han llamado rebeldes separatistas. En realidad es una cuestión de tribus, es un Claro, enfrentamiento un tribal. enfrentamiento Eh, étnico. Pero Etiopía si, no deja de digamos ser que una si el zona nivel tribal. de intensidad militar aumenta, porque bueno, gracias a Dios la cosa como que se ha calmado, pero si aumenta, ¿cuál es el riesgo de que esa reliquia se pierda o que llegue un bravo, uno de esos rebeldes con metralleta y le diga al guardián, tú me abres eso porque aquí ya yo no respeto, y el guardián pues frente a una metralleta lo va a tener que hacer? ¿Ese riesgo existe? Eso ha ocurrido 2 veces ya en la historia. De todas formas, conociendo al guardián, el guardián se dejaría ametrallar antes de abrir O la sea, va puerta. al martirio, pues. Sí, eso yo estoy Ajá, convencidísimo de ello, ajá, porque viven por y para ello. sí. Pero eso ha ocurrido 2 veces en la historia. Una, durante una invasión precisamente de una reina, una autoproclamada reina judía que se llamaba Judith Gudit, y luego posteriormente con el ataque de un sultán musulmán que llegó desde la zona de Harar, en la frontera con Somalia, más o menos. En esas 2 ocasiones, el Arca de la Alianza se sacó antes de que llegaran esos insurgentes o esos problemas y se guardó y se escondió en otro lugar. En la época de Judith Budit se dice que se llevó a una isla en el lago Swai, que está al sur de Addis Abeba, eh, bueno, lo que no se sabe es dónde se escondió durante 40 días, cuando atacó este sultán. Si existiera el problema de que ha existido, por ejemplo, ahora mismo hay una coalición entre el gobierno de Addis Abeba y el ejército de Eritrea. El actual presidente de Addis Abeba firmó un acuerdo de paz con sus enemigos Sí, de ancestrales, que Eritrea. son los eritreos, Mm, y eso le supuso, de hecho, el Premio Nobel de la Paz. mm. Y ahora hay una coalición entre ambos gobiernos precisamente para pacificar, con el miedo que me da a mí el concepto pacificar en estos gobiernos africanos, Mm, para pacificar la zona del Tigray. Lo que podría ocurrir es que ante el peligro de que llegaran tropas militares o de que la propia zona de la iglesia de Aksum corriera peligro, existe la posibilidad de que sacaran el arca y la escondieran y la custodiaran en otro lugar.
Eso yo estoy intentando ahora mismo investigar si ha ocurrido o no, porque sé que en el pasado mes de octubre, final de octubre, principios de noviembre, hubo una incursión militar eritrea en Aksum. Y sé que entraron a la iglesia, entraron al recinto de Santa María de Sion y murió gente en la iglesia de Santa María de Sion. Pero todavía no he conseguido contactar con ninguno de mis conocidos allí que me puedan decir si el arca sigue o en algún momento se ha sacado o no en este año 2020 del santuario. Bueno, hace años yo conocí a un señor etíope y preguntándole estas cosas del arca, él me hablaba con muchísima firmeza, es decir, eso está el arca está en Israel. Y entonces, claro, dice, ah, bueno, claro, porque entonces tú crees que cuando, cuando Nabucodonosor llegó, a lo mejor ellos lo metieron en un túnel subterráneo del templo, o Jeremías lo llevó al monte ese que está en Jordania. Y me dijo, no, 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 originalmente estaba en Etiopía, y entonces esta es la versión que él me da. Pero cuando en los años 80, con aquellas famosas hambrunas y tal, Israel empezó a sacar a los falashas, que los llevó a la actual Israel, y ahí hubo tropas, Exacto. entonces ellos aprovecharon y fueron. Y era primera vez que yo escuchaba esa teoría. Te pregunto, ¿esa teoría se ha barajeado y qué tan Sí. plausible es? Y dime, por cierto, ¿dónde están los falashas? ¿Los falashas están cerca de Aksum o eso es otro territorio? Los pocos falashas que quedan hoy en ¿O día dónde estaban están, antes de que se los llevaran, pues? siempre han estado principalmente en el entorno del norte del lago Tana, entre Mm. la ciudad de Gondar, que era la ciudad capital del imperio en el siglo XVII, y la ciudad de Aksum, que está un poco más al norte, que es la capital más antigua. Bueno, En el y siglo que es donde está el XVII, arca, ¿no? que es donde actualmente está el arca. O Toda sea esa que zona, sí es, digamos, no digamos plausible, pero algún grado de plausibilidad podría tener que entonces algunos agentes israelíes pudieran haber llegado en aquel contexto cuando estaban sacando a sí, los falashas en los años 80. claro, yo también he oído esa teoría. En Etiopía hubo hasta 3 operaciones secretas Mm, por parte del Mossad sí, para sacar a judíos etíopes del país eh, y llevarlos bueno, y darles la sí, ciudadanía la ciudadanía israelí. israelí. Sí. Eh, de hecho, fue muy, muy famosa y se han hecho películas y demás. Aquella misión encubierta del Mossad que se hicieron pasar por hosteleros Mm, en Sudán, porque muchos de los falasa que estaban sacando no los sacaban directamente de Etiopía, los sacaban de los campos de refugiados que había en Sudán. Y claro, hay quien ha propuesto también, yo no tengo evidencia de ello, ¿no? Pero sí he oído la teoría de que ese interés tan grande del Estado de Israel por los falasas, por los judíos de Etiopía, por los abesas, que es como mm. se llaman en realidad, porque falasa es un término Sí, despectivo, despectivo, correcto. eh, son los abesas, eh, pues bueno, sería porque tendrían algunos otros intereses, ¿no? Entre De ellos por medio. apropiarse del arca. De ellos saber qué pasaba con el arca. Ya, ya, ya. Ahora, Tito, supongamos que Israel sí tiene un gran interés en el arca y que los rebeldes también tienen un gran interés en el arca. Y bueno, si nos queremos poner más conspiranoico, el Vaticano, la CIA, China, los grandes poderes, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que tiene ese pedazo de madera? Porque bueno, sí, es una gran reliquia histórica. Bueno, sí, está muy bien, pero yo no creo que un gobierno vaya a arriesgar tanto por un pedazo de reliquia habiendo tantas. ¿A dónde voy con esto? ¿Cabe la posibilidad del elemento fantasioso aquí de Indiana Jones de que eso tenga algún poder secreto, digamos, de tecnología militar y tal, y que por eso es que los gobiernos están detrás de esto? En mi opinión, absoluta y rotundamente no. O sea, en mi opinión, los que realmente estamos interesados en el Arca de la Alianza somos los que hemos crecido en los años 80 y somos muy fans de Indiana Jones. Yo creo que ni al Vaticano, ni al gobierno de Israel, ni a nadie le trae sin cuidado si es o no es original aquel arca. Es más, yo creo que hay muchísimos más intereses en que aquello ni se tenga en cuenta, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por las Mm, repercusiones políticas que podría tener, que otra sí. cosa. El único interés que puede tener el Arca de la Alianza es para determinados grupos judíos, mmm, bueno, pues ultraortodoxos, que siguen viviendo por y para sus preceptos religiosos y que por tanto viven por y para
la segunda, o bueno, La para ellos llegada del Mesías, sí, la la primera llegada primera del Mesías. llegada del Mesías. Sí, Y según su propia tradición, eso no puede acontecer en tanto en cuanto el templo de Salomón no exista. claro. Con lo cual, digamos que el ascensor, entiéndaseme la metáfora, ¿no? No quiero faltar al Sí, respeto a ninguna creencia, pero el ascensor que comunica ahora mismo está roto. el Entonces, teléfono. claro, o sea, y no pueden bajar ni subir Sí, hasta que eso se rehaga, eso se recomponga. es Por lo como, tanto, hay un interés por parte de esa comunidad que es radicalmente opuesta al interés de la comunidad palestina y y del mundo sí, claro. islámico. Eh, o sea, es un gali. O sea, si ya de por sí el problema de Palestina entre Israel y los territorios palestinos ya es un galimatías Mm, político que viene de décadas atrás, echarle encima la cerilla de los ultraortodoxos con el Arca de la Alianza, sí, eh, a ver, complicaría la cosa. para mí no dejaría de ser anecdótico, porque no hay evidencia ninguna. Y si a mí me preguntas, yo te digo que el Arca de la Alianza es un mito desde el principio, ¿no? Pero ha dado pie a toda una mitología, obviamente. Y bueno, y desde esa perspectiva, como muchas otras religiones o muchos otros conceptos concretos de determinadas religiones, el hecho de ser un mito no les resta ni importancia ni relevancia, ni por supuesto desarrollo histórico, ¿no? Con lo que eso Mm, implica para determinadas comunidades humanas. Por lo tanto, no es baladí el hecho de que exista un mito y gente que lo crea, ¿no? Ya sea una comunidad de creyentes etíopes que viven pacíficamente en Aksum, como puede ser una comunidad de judíos ultraortodoxos que viven en los barrios periféricos de Jerusalén, ¿no? Es claro. decir, es una cuestión que, como todas las demás en religión, evolucionarán por su propio pie en base pues, a determinadas evoluciones sociales y demás, y muchos aspectos que entran en ese juego. Pero yo creo que no hay interés por parte de nadie en jugar al experimento de ¿y qué pasaría si el Arca de la Alianza fuera? Y mucho menos los gobiernos implicados de por medio, claro. Es más, el único poder que realmente creo yo que podría tener el Arca como arma para determinados gobiernos, precisamente sería jugar a ese experimento. Precisamente sería jugar a... Claro, quien quiera desestabilizar, por ejemplo, quien quiera, sí, quien quiera para vender armas, por ejemplo, que a mí me conviene que haya una guerra, una nueva guerra entre palestinos y judíos y que se eleve el nivel de hostilidades. Bueno, la mejor manera de eso es soltar el arca para que esos locos fundamentalistas se ilusionen con crear un tercer templo, pongan una bomba en la mezquita esa famosa del templo del Domo Ujú. Dorado y entonces suben las hostilidades y yo empiezo a vender armas. O sea, desde ese punto de vista sí, sí veo el interés al que menciona, ¿no? Pero no tiene relación ninguna con un poder místico No, no, ni no, claro, paranormal. no, no, muy, muy terrenal, muy Desgraciadamente, como terrenal. ocurre siempre a lo largo de la historia, es la maldad que llevemos nosotros. La No. maldad, claro, y el cochino dinero en el caso de la venta de las armas. Tito, llevamos una hora hablando. Yo no sé cómo estás de tiempo, pero yo te quería preguntar otras cosas. Pero si si ya estás cansado, lo podemos dejar hasta No, aquí. no, ya que estamos aquí, no nos vamos a ir ahora. Tú Bueno, dime. sí, porque quería pasar del Tito explorador y viajero ya al Tito propiamente desmistificador y que me hable sin temor, porque aquí con la verdad no se ofende a nadie, de qué es lo que tú crees que le ocurrió al arca y bueno, y que desmontemos algunos de los mitos o de las cosas que tú crees mitos. Ya me has dicho que tú crees que no hubo tal, ni siquiera hubo un arca, pero ya me llegarás a eso. Pero antes de llegar a ese, a desmontar eso, desmontan un poquito primero, si lo deseas, las Ujú. teorías alocadas que hay en torno al arca. Primero, y quiero volverlo a mostrar un momento, siempre se ha dicho, por ejemplo, que el hecho de que los dos querubines se estén conectando, hay la posibilidad de que transmitan electricidad entre ellos y entonces que esto podría realmente ser una batería, digamos una tecnología primitiva de generación eléctrica mucho antes de Edison, creo que fue el que inventó la electricidad, o sea, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces que 30 siglos antes ya los israelitas tenían la capacidad de generar electricidad. Y claro, es muy importante aquí porque, como lo ves ahí en esta reconstrucción, el arca es de madera, pero la parte de afuera es de oro. Y no sé si la Biblia lo dice, pero creo que sí lo dice el Éxodo, que también la parte de adentro esté forrada con una lámina de oro. Entonces, claro, si está forrada por fuera de oro y por dentro de oro, eso permite la conducción de electricidad
a través de las dos alas. Y eso explicaría en parte, por ejemplo, la historia esa que tú me cuentas, de que cuando está en procesión el arca y se está tambaleando a punto de que se va a caer, uno de los que está en la procesión trata de salvaguardar el arca, que no se caiga. Entonces lo trata de sujetar con la mano, y al sujetarlo con la mano, ¡pum! Ahí cae templado, electrocutado. Entonces dirían, bueno, no es realmente un castigo divino, aunque se podría interpretar así también, sino que es la propia electricidad que lleva eso. Y eso es una teoría que, bueno, los místicos, no los místicos, sino los teóricos afines a las teorías de antiguos extraterrestres y tal, porque hay quien dice que como 30 siglos antes se podía tener esta tecnología, porque los extraterrestres se la tuvieron que enseñar a los israelitas y tal. Entonces, así es como ellos se basan para explicar estas teorías. Cuéntame, ¿qué grado de plausibilidad le damos a eso? Y bueno, si la podemos desmontar, ¿cómo la desmontamos? Mira, yo te voy a dar mi opinión al respecto. Esa Mm, teoría, la teoría de que el Arca de la Alianza puede tener una vinculación con algún elemento eléctrico sí, o nuclear, nuclear también, sí. esa teoría proviene de finales de los 60, principios de los 70. Y aparece por primera vez en todo el imaginario de ideas que puso por escrito y se hizo famoso con ellos Eric von Däniken. Daniken, sí. Eric von Däniken, en ese libro que se llama Carros de los, Carros de los dioses, sí, Carros de los Chariots of Dioses, the me Dead, parece que se llama, sí. aunque en España se tradujo de otra forma, no me acuerdo, pero bueno, en ese libro, que es de principios de los 70 o finales de los 60, es decir, Mm, plena Guerra Fría, todo el mundo acabamos de llegar a la Luna, carrera espacial, es decir, la sociedad vive por y para una especie de ideas preconcebidas que están dispuestos a comprar y consumir. Ese es el contexto. Eso, sumado al terror cósmico que venimos heredando de Lovecraft, es lo que hace surgir estas teorías de los aliens ancestrales y del terror cósmico que llega de fuera, no para asustarnos, como decía Lovecraft, sino para todo lo contrario, para convertirnos en eh, discípulos de alguna manera, ¿no?, de estas civilizaciones superiores. Ahí es donde Eric von Däniken vincula el Arca de la Alianza y su... primero, hay dos elementos. Él hace lo que hace totalmente un anacronismo tremendo, que es interpretar textos religiosos desde una perspectiva de su presente. mm, Hace un presentismo total, sí. que es, yo creo, el mayor pecado que puede cometer un historiador, ¿no? Mm, Entonces, él hace presentismo en dos aspectos. Uno, para vincularlo con los extraterrestres, el pasaje del Éxodo que dice que el Arca de la Alianza, bueno, el Arca de la Alianza y todo el pueblo de Israel se guiaba por el desierto del Sinaí con una columna de fuego de día, perdón, una columna de fuego de noche y una columna de humo de día. Y entonces, claro, él dice, esos son motores eléctricos. Claro, o sea, motor de combustión, que sí, echa sí. humo, es decir, hace un presentismo total Mm, de lo que era su época. Y luego lo otro lo relaciona y lo vincula con la llamada pila de Bagdad, aquella batería de Bagdad, sí. y con las célebres bombillas del templo de Dendera, en Egipto. Esos relieves con forma de berenjena en los que él interpreta una bombilla, porque ve perfectamente el filamento interno. eh, bueno, pues ¿cómo desmontar eso? Yo lo tengo clarísimo y siempre que me preguntan o me entrevistan en algún medio de comunicación sobre esto, siempre digo, una civilización que tiene la capacidad de cruzar el espacio, cuando no el tiempo, no sé a qué nivel físico se van a mover por el universo, como para viajar de un planeta a otro, fundando civilizaciones, vienen en naves con motores de explosión y con bombillas de filamento. Oiga, nosotros en el siglo XXI tenemos coches eléctricos Sí. y tenemos luz fría, tenemos fibra óptica. O sea, ¿me está usted diciendo que los extraterrestres que vinieron a colonizarnos hace millones de años venían con bombillas de filamento que se enroscaban y que se fundían cuando se rompía el filamento? A mí no me cuadra, a No, mí no, no me a cuadra. mí Es decir, eso tampoco. significaría que nosotros en pleno siglo XXI, en motores e iluminación, estamos mucho más avanzados Que los que extraterrestres. esas civilizaciones que eran capaces de cruzar el espacio. O sea, si ahora mismo, yo dudo mucho que el Perseverance que hemos hecho aterrizar en Marte lleve una bombilla de filamento o lleve un motor de explosión que vaya echando humo por Marte. Sí, sí, O sea, claro. es un anacronismo completo y es presentismo puro y duro de interpretar
textos y relieves sin conocimiento. Claro, claro. Bueno, dejemos de lado esa necedad del Arca de la Alianza como batería que genera electricidad. Pero cuéntame, ya tú como en tu fuero interno y como autor dado con tu ojo escéptico, ¿qué crees tú que fue el Arca de la Alianza? Y bueno, si hubo tal cosa, ¿qué le ocurrió? Porque te escuché decir que dijiste, no, es que yo creo que no hubo tal objeto. Vale, ¿qué fue entonces? O sea, una invención literaria. Dime. El Arca de la Alianza es el corpus jurídico por el cual se va a regir legalmente el pueblo de Israel. Ujú. Obviamente, tras la expulsión de Egipto, ¿vale? Tras la expulsión de los Hicsos de Egipto al principios de la dinastía 18 egipcia, esta gente protohebrea, un pueblo semita, se tiene que asentar en un lugar que no quiere nadie, que no le gusta a nadie, que es el corredor sirio-palestino, que no era el Vergel que es hoy en día Israel. Sí. Era una charca llena de malaria, ¿no? Y era el camino que conectaba, bueno, pues los ríos que sí eran fértiles, ¿no? El Hmm. Nilo y con el Tigris y el Éufrates. Pero ellos se tienen que asentar en esa zona y tienen que darse una identidad propia. De hecho, cuando los atacan y les echan de allí, es cuando ellos ponen por escrito, para reafirmar su identidad nacional, su mito fundacional. Eso es el Éxodo. Ujú. Y esa es la figura de Moisés, es su mito generador, es su origen. Y ahí, para ellos, ya importa poco si existió o no existió. Ya han creado una idea, han creado un concepto, han creado un personaje mitológico al que ellos van a adorar y que va a dar origen a una serie de guías, de preceptos de guías. Son los patriarcas, al fin y al cabo, son formas de conducta, formas de Mm. gobierno, es darle coherencia a una realidad social, ¿no? Que es una nación. Eso mismo va a encontrar su fin en algún momento de la historia y obviamente, como a todo perdedor, no le interesa ponerlo por escrito. O sea, nadie pone por escrito en qué momento desaparecen las civilizaciones, los pueblos, cualquiera pone por escrito el momento en el que gana, o el momento en el que surge, o el momento en el que nace. Es decir, no van a escribir en qué momento desaparece o se pierde el arca. Ahí es donde entran nuestras hipótesis, ¿no? Y bueno, pues es probable que desaparezca en la primera oportunidad que hubo de hacerla desaparecer. Es decir, probablemente en ese ataque de los egipcios el arca termina fundida y convertida en lo que hoy conocemos como los tesoros de Tanis. Pero en cualquier caso, fuera eso o no fuera eso, toda esa idea, esa mitología se mantiene y crece y se desarrolla y evoluciona. Y no solamente se desarrolla y evoluciona desde un único hilo, sino que se ramifica, se estratifica. ¿eh? Y Sí. ahí es donde entra en juego la creencia de los etíopes, porque los etíopes desarrollan una rama nueva de toda esa leyenda y toda esa historia que es la adaptada a sus intereses. Es decir, ya no Claro. son los intereses del pueblo de Israel en No, un momento claro. concreto, son los intereses de la monarquía etíope en otro momento de la historia concreto, que es en época medieval. Y ahí es donde ellos resucitan y readaptan y modifican y amoldan su propia realidad y su propio planteamiento de la leyenda del arca a sus intereses como monarquía. Pero Es decir, retrocedamos un momento al origen antes de los etíopes propiamente con los judíos. Tú me dices que muy probablemente, eso lo dijiste al inicio de nuestra conversación, muy probablemente los textos que hoy constituyen el Pentateuco, entre ellos el Éxodo, que es donde empieza mencionado el arca, tú dices que eso se vino a escribir más o menos en la misma época, quizás un poquito antes que llegaron los babilonios a Jerusalén. O sea, el éxodo está datado en el exilio de Babilonia. correcto. Entonces tú dices, bueno, seguramente ahí cuando quien empezó a escribir, ahí fue cuando empezó la leyenda esta del arca. Es lo que tú sugieres, correcto. O sea que digamos, Exacto. 100 años antes de que llegaran los babilonios a Jerusalén, ahí nadie sabía nada del arca porque a nadie se le había ocurrido tal cosa. No, es probable que existiera esas piedras con esa ley. Ujú. Lo que no Pero no la existía caja propiamente, digamos, ni el mito, ni el ni mito, la ni el mito. leyenda que rodea, ni el personaje que rodea Mm. la aparición, ¿no? Es dar una explicación a por qué. Aquí tenemos una ley, ¿vale? ¿Por qué hay que cumplir esa ley? Claro, o sea, digamos un Esa ley, mito, claro, hay un origen, hay un mito de origen. un mito etiológico para explicar de dónde viene esa ley en particular, para explicar Correcto. el origen de esa institución. Siempre, yo cuando he leído algún libro sobre la historia de Israel, siempre mencionan a un rey en particular, que es el rey Josías,
que es un poquito anterior a la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén, que fue seguramente quien empezó esta idea de que hay que inventar un pasado para darle cierta gloria al rey, al reino aquel del cual era jefe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Josías murió en la famosa batalla de Megiddo contra un faraón. Pero entonces tú me dices, entonces quizás esas piedras sí existían como tal, talladas, donde dicen, bueno, estas son las leyes, pero el mito de una caja que está dentro de ellas, eso ya es posterior. Entonces, una vez que surge el mito, a un carpintero se le ocurrió construirla y meterla en un templo, O ni o siquiera, para o él, ni siquiera, o ni siquiera existió la caja. ni siquiera O existió ni la siquiera caja. existió. Eso no lo podemos saber. Es que la cuestión está en que la caja nunca ha sido importante. Hmm. La caja no ha sido importante hasta que no la hemos convertido en una reliquia de los años 80, nosotros. ¿Por qué? Porque Indiana Jones no buscaba las piedras que había dentro, buscaba la caja de oro. Pero la caja solamente aparece mencionada en un pasaje del Éxodo, que es donde da las medidas de la caja. Pero lo importante no son las medidas de la caja ni la caja, es las piedras con la ley. Pero, por ejemplo, los judíos medievales, ¿tú crees que ellos creían que lo que hizo tumbar las murallas de Jericó e hizo que se detuviera el Jordán no fue la caja, sino las piedras? Un judío medieval habría creído eso. Ahí habría habido un compendio de más creencias, porque también entran en juego las trompetas, Claro. el hacer sonar las trompetas, Sí, dar las vueltas el, a la ciudad y tal. el realizar un rito concreto, que es dar las Sí. vueltas a la ciudad. Es decir, es más una metáfora de una estrategia como pueblo que un elemento paranormal asociado a la caja. Hmm. Claro, ahora me sorprende un poco que digas que, o sea, Indiana Jones fue realmente el catapultador de esto. O sea, en los años 50 no había este mismo interés por la búsqueda, porque o sea, sí se sabía que en Axum, por ejemplo, había una iglesia que alegaba tener esa caja. Eso se ha sabido siempre. Y que incluso, esto se me había olvidado preguntártelo, hubo no sé si te suena el nombre de Tudor Parfitt, que es un historiador inglés que creo que ha estudiado estas cosas, y a él le dijo otro arqueólogo que como Etiopía fue escenario del teatro de guerra entre Italia bajo Mussolini frente a los ingleses y tal, hubo fuerzas inglesas ahí y que un oficial inglés que luego se convirtió en arqueólogo o algo así, él entró porque él sí le puso una pistola o algo así al guardián y él vio la caja y él dijo, no, esa caja no es tan antigua, esa caja podrá tener 500, 600 años cuando mucho. Y entonces ahí él dijo, él no lo quiso decir en vida, pero se lo confesó a otros y después que él murió, quienes oyeron esa confesión se han encargado de divulgarlo y dicen, olvídense, lo que está ahí dentro de esa iglesia no es lo real, porque el oficial Sí, inglés que realmente lo vio, él pudo ver que eso no era tan antiguo como se alegaba. ¿Tú has escuchado esa historia y qué? sí, creo que era Kirchner, eh, el general que estuvo durante mucho tiempo acuartelado al sur de Egipto. También se habla de que se enteró, bueno, y que se interesó por el tema Gordon, eh, que fue otro británico bueno, al que mató las revueltas del Mahdi en Jartum. Sí. Eh, sí que es curioso que todos aquellos viajeros que han precedido al, bueno, a nuestra época contemporánea daban fe de esa creencia, pero no le daban importancia a la reliquia. El propio Pedro Páez, escritor de la historia de Etiopía, primer europeo que llega hasta las fuentes del Nilo, bastante antes que el escocés James Bruce, que también estuvo por aquella zona. De hecho, Graham Hancock, en su libro, propone que James Bruce, descendiente de Robert Bruce, del rey Robert Bruce, que fue quien ayudó a los templarios, ¿no? Y dio cobijo a los templarios supervivientes en Escocia, dando paso o generando lo que luego va a ser la masonería, pues que él defiende que James Bruce era masón y que en realidad la búsqueda de las fuentes del Nilo era una excusa, era una cortina de humo para su verdadero propósito, que era la búsqueda del Arca de la Alianza. Y no se lo cuenta Graham Hancock en su libro. Pero todos esos personajes en realidad no le dan importancia a ese tema. James Bruce roba literalmente reliquias de Etiopía y se las lleva a Inglaterra. Allí tienen el libro de Nob, allí tienen un ejemplar del Quebranegas.
que James Bruce saqueó y se llevó de Etiopía, y en ningún momento saqueó ni se llevó el arca ni nada por el estilo. Es decir, yo creo que el arca de la alianza no se convierte en el objeto Místico y tal, sí, místico de como veneración Indiana hasta, Jones. hasta Indiana Jones. Ya, ya, Sí, sí. bueno, pues quien diga que el cine no tiene poder de influencia sobre la gente Muchísimo, está muy muchísimo, equivocado. muchísimo. Pero es que con el Santo Grial pasa lo mismo. Bueno, las Eh, canciones medievales, ¿no? Es lo que claro, suscitan el... pero la canción medieval es un poco el generador del mito, ¿no? El Cretien Hmm, de Troyes, sí. la leyenda artúrica, pero a nadie le da por buscar el Santo Grial, no solamente hasta que llega Indiana Jones con su padre, sino hasta que llega Dan Brown y escribe el Código Da Vinci y revoluciona el mundo entero, ¿no? Claro, Con una claro. novela, con una novela. Sí. Es decir, hay un poder muy grande en las historias que consumimos y que nos transforman, sin duda. Bueno, pero esto de Dan Brown me lleva nuevamente al punto que te había planteado, porque en esa famosa novela, El Código Da Vinci, Dan Brown termina diciendo, no, el Grial no es realmente un objeto, sino que es la sangre real y tal. O sea, que aquí volvemos al tema de que el Del Santo Grial es misticismo, del misticismo, de que el Santo Grial es realmente es una una metáfora, ¿no? metáfora, El Santo claro. En Grial. cambio, el Arca de la El Alianza no arca es no, así, claro, el Arca no es no. así. Tito, ya casi nos vamos y porque tenemos planificado hablar una hora, lo que pasa es que este tema es tan fascinante que imagínate. Pero lo último que te quería preguntar, ¿cómo ven en Etiopía esto hoy? Porque yo aquí en Dubái hay mucha gente de Etiopía y la gente, Etiopía es un país que yo nunca he ido, te pregunto a ti porque como has hecho tantos viajes para que nos des cierta luz sobre esto, el estereotipo que uno ve en la televisión es un país súper atrasado, súper primitivo, aquellas hambrunas, el niño con la mosca en el ojo que está tan débil que ni siquiera puede parpadear y la mosca se va comiendo el ojo y tal. Michael Jackson cuando hizo We Are the World era por la famosa hambruna esa, ¿no? Y bueno, uno puede criticar también la forma en que, digamos, Sí, sensacionalizaron, o hicieron sensacionalismo o leña sí. del árbol caído con aquella tragedia, ¿no? Pero estando yo en Dubái, yo me doy cuenta que no, que los etíopes son gente muy moderna, por lo menos los que yo conozco aquí. Claro, hay de todo, ¿no? Y yo sospecho y sé que con este hombre al que le dieron el Premio Nobel de la Paz que tú mencionaste, el país está empezando a agarrar cierto modernismo, incluso están construyendo una represa que eso le está generando ciertos problemas con Egipto y tal. O sea que digamos que el país está atravesando cierta modernización. Y claro, cuando un país se va modernizando, estos mitos pues van quedando atrás, porque bueno, a mayor educación, mayor, digamos, sentimiento crítico Ujú. o pensamiento crítico, y entonces van diciendo, bueno, pero esa historia que me cuenta el libro ese medieval para legitimar a una monarquía, eso lo han hecho las monarquías toda la vida, de inventarse genealogía. Entonces, claro, si ya tú en el colegio con educación moderna te enseñan pensamiento crítico, tú empiezas a cuestionar esos mitos que te han contado desde niño. Entonces, ciertamente se ha venido modernizando Etiopía. Eh, ¿Cuánto del mito queda en lo que tú has podido percibir? El mito está todavía al 100%, permanece al 100%. Sí es verdad que Etiopía es un país pobre, es un país muy pobre. No es el país que todos tenemos en la mente de los años 80. De hecho, hay muchas, a ver, hay distintas realidades dentro de Etiopía. Todo lo que es el de Addis Abeba para el norte, y sobre todo toda la región del Tigray, que es donde se concentra la población cristiana y por tanto por donde transcurre toda la historia del Arca de la Alianza, es una zona relativamente eh, próspera. Hay montañas bastante altas, hay agua, hay muchísima agua, por lo tanto, sí es verdad que no hay agua potable, no tienen canalizaciones a sus casas, porque son casas de barro, ¿no? Las mujeres caminan kilómetros para poder traer agua de alguna fuente más cercana y demás. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con el sur. Cuando tú cruzas la falla del Rif y entras en lo que es el sur de Etiopía, que es Sabana, aparte de que son tribus completamente diferentes, ¿no? Con religiones animistas, con sus propios planteamientos y demás, es una Etiopía diferente. Y si te vas hacia el este, donde tienes la frontera precisamente con Somalia, que es la zona más conflictiva quizás a día de hoy, esa Etiopía es musulmana y Mm. que tiene su capital en Harar y es otra Etiopía completamente diferente. Es decir, hay distintas realidades de Etiopía.
Nosotros la idea que tenemos, esa que tú mencionabas, del We Are the World, o el Live Aid, ¿no? De Wembley, que Sí, encumbró de nuevo a Queen sí. y a Freddie Mercury, eso se hizo precisamente por la hambruna de Somalia. O sea, el problema estaba en el pico de África, en el cuerno de Mm, África. Y Somalia sigue siendo un problema, un país muy problemático a día de hoy, sí, obviamente, y sí, más claro. con la piratería en el Con los mar y demás. piratas, claro. Pero el norte de Etiopía Ujú. sí que ha evolucionado, y la capital, por supuesto, que ha evolucionado. Entonces Pero con esta modernización, ¿eso no ha ido dejando atrás el mito? aún no, aún no. Es decir, en Etiopía, en Addis Abeba, en la capital, sí es verdad que tienes la universidad, y que ves sobre todo a las chicas de Addis Abeba son las que van a la universidad y las que van a estudiar generalmente. Y vas viendo un cambio en la mentalidad, pero la religión sigue teniendo un peso enorme. Pero también tiene una razón de ser, y es que no es solamente una creencia religiosa para el etíope, es una identidad nacional propia que no tiene nadie más. Mm, Es decir, el etíope es muy orgulloso en ese sentido, de somos la única nación que no fue conquistada, que no fue colonizada, lo que tú comentabas antes, los mm, italianos lo intentaron, pero les dieron pal pelo en la batalla de Adwa, ¿no? Y aunque hay una gran influencia, o sea, en Etiopía se comen unas pizzas tremendas, y poca gente lo sabe, hay una influencia italiana muy grande, italiana. Mm, pero llevan grabado a fuego en su honor que nunca los colonizaron, que son una creencia religiosa única en el mundo, que son esos cristianos, pero con esa herencia mm, salomónica, ¿no? Del león mm. de Judá. O sea, no solamente es la creencia religiosa, es una identidad propia como pueblo y como nación, ¿no? El etíope se identifica con muchos aspectos y muchos los heredan de esa propia tradición, ¿no? Y vinculada incluso al Arca de la Alianza. Entonces, no es tan fácil, o sea, no es simplemente cambiar un avance, una modernización tecnológica, un cambio de chip, ¿no? De lo que es el avance en el pensamiento científico, abandonando el pensamiento religioso, sino que hay una identidad, ¿no? Una seña de identidad más profunda en el etíope que no es solamente su creencia religiosa. En España nos pasa lo mismo. En España hay mucha gente que no es religiosa, pero tiene unas señas de identidad con su Semana Santa o con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy difícil que cambie rápidamente. Claro, claro. Bueno, Tito, déjame mostrar de nuevamente la portada de tu libro para despedirnos. Se llama Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. Si quieres, ya esto es lo último, cuéntame brevemente esa escena de la portada. ¿Quiénes son esos señores que te encontraste Esa, ahí? esa fotografía está tomada en el interior de una iglesia de Lalibela, ¿eh? Las famosas iglesias excavadas en el suelo eh, de Lalibela. Hmm, Y eso fue un momento realmente muy cómico. A mí me gusta mucho reírme de mí mismo en mis viajes y en los libros que he escrito. Hay un escritor que era muy amigo mío, que falleció el año pasado, que se llama Javier Reverte, que siempre decía que si te ríes de ti mismo, nunca te va a faltar diversión en la vida, ¿no? hmm. Entonces, este momento concreto, yo entré y ellos vi que estaban rezando. Y entonces me senté en una sillita medio rota que tenían allí a esperar que terminaran y no incordiar. Y ellos vieron que yo estaba entrando a visitar la iglesia, de modo que se callaron y esperaron a que yo visitara la iglesia para no molestarme a mí. Y entonces se produjo un momento muy absurdo en el que estábamos los cinco mirándonos así, como diciendo, empiezas tú, empiezo yo. Y nadie hacía nada. Y alguien que pasaba por allí me tomó la fotografía y me pareció divertida y quedó Claro. para la portada. Y ahí hay una réplica del Arca en esa iglesia. Sí, de hecho, detrás de la cortina que se ve al fondo Ujú. está el acceso al santuario y allí se guarda una réplica del Tábor. Ya, vale. Bueno, Tito, enhorabuena y he disfrutado mucho leyendo este libro, no lo he leído todo, pero bueno, trozos y de esta conversación y si alguna vez llego a ir allá a Etiopía, pues recordaré toda esta conversación y ya sabré a qué atenerme cuando me Perfecto. encuentre con el guardián y toda esa gente. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Vale, un abrazo. Un abrazo. Hasta la